Bueno, la última unidad de esta primera parte, que es la mirada diagnóstica de la crisis político-institucional que vivimos, lleva por título, así de simple, la crisis. Creo que en todo fenómeno crítico, nosotros tenemos que identificar tres elementos fundamentales. Uno son los síntomas de la crisis, el otro son los problemas de la crisis y las causas. Y en eso no nos podemos equivocar. Cuando nos equivocamos en diagnosticar el problema o transformamos los síntomas en las causas, podemos generar consecuencias muy nocivas. Y por eso me quiero detener cuando no solamente hablar de la crisis, sino que en los elementos que deberíamos tener mucho cuidado para comprender la distinción, insisto, los síntomas, los problemas y las causas de la crisis. La realidad nacional, el país, nosotros, los ciudadanos, los estudiantes, los trabajadores, los empresarios, tienen demandas sociales y buscan justicia. Todos vamos a la sociedad a generar estos, y por qué no decir también presiones sobre el sistema político para lograr legítimamente. Muchos salen a la calle, otros generarán, no sé, escribirán en el diario, generarán un discurso, una narrativa frente a la institucionalidad, para que haga eco de esos padecimientos. Y por eso tenemos una sociedad que tenemos que entender que los conflictos sociales, políticos, económicos, coyunturales, son normales. O sea, es normal que una sociedad esté en permanente conflicto. Imagínense los jóvenes, ¿no es cierto?, que van a colegios más modestos, que no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso a computadores, frente a otros jóvenes, ¿no es cierto?, que vienen o que asisten a otros colegios donde efectivamente tienen condiciones muy superiores de recursos electrónicos y de Internet para su proceso de aprendizaje. Obviamente eso va a generar una asimetría gigantesca. Eso va a generar una condena a los niños que no tienen acceso a la tecnología. Por lo tanto, surgirá la demanda, ¿no es cierto?, de cómo igualamos, cómo generamos un proceso sin bajar a los otros para colocarlo a la altura de los elementos tecnológicos que se requieren. Y eso se transforma en demandas sociales. Esos jóvenes van a necesitar que el Estado les entregue un computador, que establezca redes especiales para la conectividad de los colegios más modestos, para subir a los niños a la tecnología, porque una de las labores fundamentales es cómo subimos a la gente a los procesos históricos y a los procesos tecnológicos y el bienestar y el progreso del país, a todos, no a uno sobre otro. La sociedad puede ser muy injusta si no generamos los elementos de equidad, si no reconocemos la igualdad que tienen las personas. Y por eso que la sociedad tiene escenarios de carencia, de necesidades, de emergencia, que va a buscar los mecanismos para poder establecer las presiones, para reconocer derechos, para construir oportunidades para todos, y no la condena de algunos por tener condiciones desmejoradas respecto de otros. Por eso tenemos que distinguir lo que es el problema, lo que es un problema de lo que son los síntomas de ese problema. Muchas veces nos equivocamos. Yo veo que los diagnósticos que se hacen son profundamente errados, que hacen del síntoma el problema. Yendo al cuerpo humano nuevamente, si yo tengo una infección, la fiebre no es el problema. Y muchas veces atacamos la consecuencia, atacamos la fiebre. Y podemos estar haciendo un profundo daño. O si algo me duele, ¿no es cierto?, tomo un calmante para que no me duela. Y a lo mejor el dolor está haciendo el mismo papel de la fiebre, me está señalando que existe un problema. Y lo que yo estoy haciendo es tapar el problema, tapando el síntoma. Por eso tenemos que llegar a lo que es la causa. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Qué es lo que es un problema? Un problema es un planteamiento de una situación que vamos a cuestionar en un contexto. Yo cuestiono esto. ¿Por qué los jóvenes de colegios más modestos no tienen acceso a la tecnología? Hay un cuestionamiento que yo hago en un contexto. La pobreza, la marginalidad y la falta de acceso a la tecnología. No tenemos una respuesta conocida frente a eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos una solución política y una solución administrativa a ese problema? El problema también lo podemos definir como una relación entre el síntoma y la causa.
o el síntoma y el problema. Yo veo, ¿no es cierto?, lo que muchas veces estoy viendo en la sociedad son síntomas. La violencia muchas veces es el síntoma de un problema, no es la causa. Claro, ese síntoma está generando como causa inmediata, pero yo tengo que ir hacia atrás para identificar cuál es la causa originaria. Porque si yo me equivoco, ¿no es cierto?, y me quedo solo en eso, puedo generar consecuencias muy nocivas. Porque inicio procesos que pueden ser irreversibles, que agravan la situación. Entendiendo que hay distintos tipos de tipologías de problemas. Habrán problemas de desviación, desviación, por ejemplo, ¿por qué hay jóvenes que tienen mejores condiciones que otras? ¿Por qué el monto de las previsiones está tan inadecuado, ¿no es cierto?, para el costo de la vida? Problemas de incertidumbre. ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, si aumenta la tasa impositiva, no sé, de tal porcentaje a tal otro? ¿Qué va a pasar con la inversión? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo son los escenarios que se van a construir? Otros problemas también de desinformación. ¿Cuántas decisiones se toman con poca información o con mucha información, pero mucha información inadecuada? Entonces, creo que es importante en política, bueno, no solamente en política, pero como estamos hablando de estos temas, la clara identificación del síntoma, del problema y de la causa. En eso, como les decía, no nos podemos equivocar. Como les decía, generalmente uno tiene a la vista el síntoma, el dolor, la fiebre. Yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que está causando eso? Y el problema es una relación, ¿no es cierto?, entre la causa y el síntoma. ¿Qué es lo que está causando aquello? Entonces, cuando estamos hablando de crisis, esta distinción, estos tres elementos, ¿no es cierto?, el síntoma, el problema y la causa, requiere el concurso de todos los actores en su capacidad analítica y en su generosidad, también para comprender el origen de ese malestar, de ese dolor que está presente en nuestra sociedad. Y para que entendamos la gravedad de nuestra crisis, vamos a decir, bueno, que existirán tres tipos. Hay crisis que son funcionales, acotadas y que son no escalables. Nosotros estamos en una crisis muy compleja porque no cumple ningún otro requisito. O sea, tenemos una crisis que es disfuncional. ¿Qué es lo que es una crisis funcional? Supongamos, ¿no es cierto?, el embarazo de una mujer es una crisis funcional. La mujer va a vivir, ¿no es cierto?, la futura madre va a vivir un padecimiento orgánico, mareos, va a sentir náusea, etcétera, etcétera. O sea, va a vivir una sensación extraña a esa mujer. Pero digamos que ese es un conflicto funcional, es decir, está cumpliendo su organismo un proceso que es funcional y que tiene estas reacciones. Bueno, lo que estamos viviendo es un conflicto disfuncional, porque es un conflicto que no está al servicio de la corporalidad que necesita ser saneada. Es un conflicto que no está acotado, o sea, tiende a ser generalizado. Y adicionalmente es un conflicto que puede escalar a niveles muy complejos. Por eso, y a ningún sector moderado, a ningún sector racional le interesa abordar un conflicto que sea disfuncional, que sea generalizado en todos los sectores y que sea escalable. ¿Quién se va a hacer cargo de esa realidad? Si yo le pongo un tapaboca, ¿no es cierto?, una mordaza a una olla de presión, tarde o temprano va a reventar por alguna vía. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Por eso que necesita la capacidad analítica y la generosidad de todos los actores para solucionar la crisis. Por lo tanto, ¿de qué depende la solución de una crisis? A mi juicio es, primero, la adecuada formulación. O sea, no colocar la carreta delante de los bueyes. O sea, ¿cuál es la causa que genera el problema? ¿Y cuáles son los síntomas? Esa clara distinción. En el entendido que los límites son muy difusos. Porque efectivamente hay síntomas que generan otros problemas. Pero no puedo cortar, ¿no es cierto? Decir, yo voy a atacar ese síntoma, haciendo de ese síntoma una causa, y lo voy a hacer a rajatabla. Porque corto, ¿no es cierto?, las razones que explican esos síntomas que fueron generados por otras causas antecedentes. Por eso la formulación es muy importante. ¿El problema es de violencia? ¿Es un problema policial? ¿O es un problema de inequidad, de desigualdad? ¿Es un problema de falta de comprensión de parte de un sector importante de la población que está quedando al margen? Por otro lado, evaluar la crisis en función de los efectos que esa crisis va a tener. Es decir, si yo tomo esta solución, ¿cuál es el escenario que se me abre? Y ahí tengo que tener mucho cuidado, porque un error en el diagnóstico abre soluciones que pueden ser muy nocivas.
y agraven el problema y sean muy regresivas en la relación. Por lo tanto, el tema de la planificación del cambio es importante, pues el proceso constituyente es muy delicado. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo sustentamos a través del tiempo? Y por último, entender que lo que estamos construyendo son nuevos consensos, nuevos acuerdos. Vamos a vivir todos en el futuro. Por eso yo me pregunto, bueno, ¿cuáles son esos escenarios que vamos a tener que construir todos? Porque en esos escenarios vamos a vivir mañana. Y no nosotros, seguramente, sino que también nuestros hijos y nuestros nietos y las futuras generaciones que vendrán. Entonces, ¿cómo construimos esos nuevos consensos hoy día? Sin que yo te imponga mi verdad y sin que tú me impongas la tuya. Sentémonos en la mesa y cuando dos personas racionales y sensatas se sientan a conversar, la solución va a ser sensata, como son las dos personas que se sientan a tratar sus diferencias. A eso le llamamos liderazgo. Pero este es un liderazgo que no es el líder, no es la persona, que no es el caudillo que toma una bandera y todos seguimos detrás de él. El liderazgo es el proyecto de país que tiene que liderarnos a todos. No es la persona particular, llámese como se llame. Es cómo articulamos un proyecto que se ponga por delante de nosotros y nosotros nos sumamos a él. Pero para eso tengo que despojarme de mis atavismos y de mis dogmas y de las cosas que yo quiero imponer. Pero también tú ábrete a que aceptes las cosas que son parte de mi verdad. A eso le llamamos efectivamente liderazgo. Y para que no nos olvidemos, ¿no es cierto?, y no confundamos, perdón, el tema de los síntomas, los problemas y las causas, quiero detenerme en el problema de la violencia, que tanto nos está afectando últimamente. Primero vamos a entender la violencia como una patología social. La violencia es una patología. Es un estado de convulsión social que nos afecta a todos, que afecta a la sociedad en su conjunto. Y entender que hay distintos tipos de violencia. Hay violencia física, hay violencia psicológica, sexuales, económicas, es decir, varias formas en que la violencia se expresa. Pero cuidado, la violencia es producto de algo. Y quiero detenerme en dos cosas que generan violencia. Una es el violentamiento. Entendiendo por violentamiento la generación de condiciones de agravio. ¿Qué es una condición de agravio? O sea, hay una serie de condiciones que están en estado de latencia, que son acumulación de sensaciones que vamos teniendo y que van generando nuestras rabias, nuestras frustraciones, nuestros temores. Es la sensación de injusticia que sentimos. Cuando la violencia, el violentamiento no se ve, el violentamiento es invisible. Cuando humillamos o cuando nos sentimos humillados, cuando generamos inequidad, cuando excluimos, cuando negamos al otro, cuando no lo consideramos, eso genera a lo mejor una sensación, claro, en otras épocas, el patrón frente a su inquilino le decía y el inquilino agachaba la cabeza y por lo tanto uno puede decir, bueno, es un hecho muy violentador, pero no genera violencia. Por el contrario, a veces genera disciplinamiento, pero es profundamente violentador. En la sociedad abierta de las comunicaciones que hoy día tenemos, muchas cosas resultan ser violentadoras. Pero cuidado, el violentamiento genera vías de hecho. O sea, genera lo que llamamos la violencia dura y pura. ¿Qué es lo que es la vía de hecho? Es la agresión destinada a causar un daño o perjuicio. Entonces, la sociedad está movida por estas dos cosas. La condición de violentamiento que puede ser invisible y la vía de hecho, que ya empieza a generarse la visibilidad del hecho violento. Ya es la agresión, es la barricada, es el piedrazo, es la bomba molotov, es el disparo contra la cara de un manifestante. Entonces tenemos en la vía de hecho y al uso de la fuerza, el causar lesiones, el daño efectivo que genera el hecho violento, que busca sacar provecho, causar perjuicio y dominar al otro. Entonces tenemos la violencia social provocada por estos dos elementos, el violentamiento que puede ser invisible y la vía de hecho que obviamente que es la que estamos padeciendo. El problema, ¿no es cierto?, es que esta es una ecuación que el violentamiento tiende a nutrir las vías de hecho cuando se desborda.
Y probablemente lo que estamos viendo hoy día es el desborde de este violentamiento que se está transformando en vía de hecho. Ahora, todos tenemos que reconocer que la violencia que estamos viviendo atenta contra la democracia. Tenemos todos que ponernos de acuerdo para combatir esa violencia, pero cuidado, ¿no es cierto?, con los medios que se usen, porque podemos decir, ¿no es cierto?, que los problemas que tiene este país es un problema policial y diagnosticamos en función de un hecho policial y tomamos las medidas que los hechos policiales aconsejan y terminamos con un conflicto que va a ser muy difícil de manejar. No cabe duda, ¿no es cierto?, que esa solución le sirve a los extremos. Quienes nos sentimos más en el centro, queremos que ese centro crezca, que venga la gente más sensata de izquierda, la gente más sensata de derecha, que lleguen los empresarios que dicen yo quiero ser parte de un proyecto que me lidere, que haga de este país un país próspero, al cual yo pueda aportar con mi capacidad empresarial y ganar los recursos y el reditúo que espero del aporte que quiero hacer. Un trabajador diga lo mismo, yo quiero cumplir con mi función, quiero cumplir con mi tarea, hacer mi trabajo y generar el aporte. El estudiante dice, yo quiero sumarme a un proyecto país también que quiere desarrollarse y voy a estudiar, voy a generar para ser parte de un proyecto que me trasciende, ya más allá del proyecto personal, sin desconocer el proyecto personal que todos tenemos, pero también somos parte de un proyecto superior. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos que, frente a los hechos de violencia, que es lo que me interesa que nos hubiéramos detenido y que nos estamos deteniendo, es algo que nos señaló Aristóteles hace muchos años, muchos siglos atrás, que nos dice que la crisis se produce cuando los hechos acontecen y no cuando nos damos cuenta. Claro, hoy día, ¿no es cierto?, los hechos acontecieron, de la crisis actual acontecieron el año pasado, el año antepasado y el anterior, y el anterior, y el anterior. Ahí estaban aconteciendo los hechos, ahí estaba la inequidad, ahí estaba la falta de justicia, ahí estaba la invisibilidad, ahí estaba, en definitiva, el violentamiento. Violentamiento que era acallado, que no era escuchado, que no era oído, hasta que se transformó en vía de hecho, hasta que se transformó en violencia pura y dura. Entonces, hoy día nos estamos dando cuenta de algo que nos debimos haber dado cuenta el año pasado o hace 10 años atrás. Nos extrañamos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, nadie lo vio venir, pero los hitos, los hechos estaban evidentes para todos. Otra cosa es que no los quisimos ver. Entonces, la crisis se produce cuando los hechos acontecen, ya lo señalamos. Y frente a ello tenemos tres posiciones. O bien tenemos una actitud preventiva. O sea, hoy día yo me tengo que parar porque hoy día estamos en una crisis. Entonces, el proceso constituyente es un proceso que debiera conducirnos a elaborar una nueva constitución, una nueva forma de convivencia, un nuevo pacto que nos genere una manera de entendernos también distinta. Entonces, hoy día tengo que tomar esas medidas preventivas. Y yo adhiero al proceso constituyente, adhiero a la salida que se abrió, al camino que nos abrieron ciertas colectividades políticas. Y ojalá, ¿no es cierto?, la mayoría de la gente nos sumemos a este proceso. Y no hagamos lo que siempre se hizo, que fue reaccionar frente a los problemas y cuando mucho hacerle seguimiento, y muchas veces seguimiento a los síntomas, más que a las causas y a los problemas. Tenemos que hacerle como seguimiento para atender la crisis. Entender que esto es un proceso recursivo de reconocimiento mutuo entre los actores que somos parte de este proceso. Y no hacer lo que lamentablemente hemos venido haciendo durante los últimos 10 o 15 o 20, ¿por qué no 30 años? Es decir, evadir la crisis, dilatarla en el tiempo, editar la realidad para sacar una interpretación, una narrativa que me interprete, confundir, ¿no es cierto?, muchas veces con el empate, si nosotros cometimos un acto incorrecto, pero ustedes también, y genera esa confusión, la política, la interpretación, como yo interpreto interesadamente los hechos, el acomodo, muchas veces hasta el acomodo de las cifras, la postergación, chutemos los problemas para adelante, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos dos procesos, ¿no es cierto?, que debiéramos distinguir. Yo soy obviamente partidario de uno, es decir, que le dé legitimidad institucional al proceso constituyente, que le hagamos seguimiento, que sea un proceso que atienda a la crisis,
que se anticipe, que tenga actitud preventiva y no lo que siempre hemos hecho, esta actitud evasiva de la crisis con todos estos elementos, la delación, la edición, la confusión, etcétera, etcétera. Porque eso ha generado el dolor de este país, que es la desesperanza aprendida. Es decir, ¿qué le vamos a hacer? Pues es el destino que tenemos que pagar hasta que esto reviente, que fue, yo creo que lo que ha acontecido. Entonces, ¿qué es lo que es una crisis? Ya Bertolt Brecht nos decía que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y por eso estamos en medio de una realidad que está viviendo una inercia, y entender también los que son partidarios de este modelo, que no podemos perpetuarlo. Y tenemos que ayudar a que nazca algo que contenga todo lo que nos identifica a todos. También, ¿no es cierto?, Antonio Gramsci, que también hace un planteamiento que es lo que es la crisis. La crisis se produce cuando el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Parece que estamos viviendo con los monstruos de esta realidad que está en proceso de nacimiento. Pero no podemos perpetuar esos monstruos, que son muy nocivos para todos. La violencia nos hace daño a todos y por lo tanto ese gran centro de gente sensata, racional, generosa, de todos los sectores políticos, debiéramos sentarnos a conversar para construir el país que necesitamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es una crisis? Yo la defino de la siguiente forma: la crisis es la transformación de los patrones estructurales que sostienen una determinada realidad. Por lo tanto, una crisis es un cambio en la estructura de poder. Eso es lo que estamos viviendo, cómo cambia la estructura de poder en este país. La realidad, como les decía, está siendo muy señera, nos está diciendo que tenemos que generar estas transformaciones. ¿Cómo lo hacemos? Es el gran debate que está en el país, que tenemos todos. ¿Cuándo se superará la crisis? Algunas señales. Uno, cuando comprendamos la necesidad de la inclusión, una sociedad inclusiva. La inclusión no es solo un proceso de generosidad social, no es solo un proceso de justicia social, sino que también de necesidad social. La inclusión significa que vamos a incluir a la realidad social a todos, porque necesitamos lo mejor de todos. Siempre yo me pregunto, ¿cuánto talento está perdiendo este país en las enfermedades mentales de su población? ¿Cuánto talento estamos perdiendo en las cárceles, en el narcotráfico, en el consumo irracional de alcohol, de drogas? Es decir, un país es irresponsable cuando dilapida el recurso más valioso que tiene, que es su capital humano, que es su gente. Por eso cuando decimos, comprendamos la necesidad de la inclusión de todos. Y los empresarios necesitan necesitan buenos profesionales, necesitan buenos socios, necesitan buenos trabajadores. Generar alianzas creativas, innovadoras, de progreso para todos. Pero estamos dilapidando eso, con la calidad de la educación que tenemos, con el hacinamiento de la gente en verdaderos guetos urbanos. Entonces, ¿cuándo superamos la crisis? Cuando comprendamos la necesidad de la inclusión, descubriendo que esa verdad se construye. Tenemos que construir ese proceso convencidamente y haciendo de ello un nuevo consenso para imaginar un futuro compartido como una nueva esperanza de todos. Es retórico, sí, entiendo que lo es, pero creo que en este momento en donde tenemos que sentarnos todos a la mesa de la construcción de una sociedad más justa para todos, esto es lo que debiera iluminar a los que se sientan en esta mesa. Nuevamente, este concepto de liderazgo, reitero, no es el liderazgo de la persona, no es el liderazgo del caudillo, sino el liderazgo de un proceso social, político, institucional, inclusivo, que incorpore a todos los chilenos y excluya a los extremos que los mueve la violencia pura y dura. Bueno, eso es la mirada de la crisis. Creo que este país está viviendo un proceso muy complejo que es necesario sentarnos todos a tratarlo. Ya lo decíamos en la primera unidad cuando hablábamos de que vivimos una sociedad enferma, señalábamos el padecimiento de esa enfermedad, los orígenes de esa enfermedad, que la causa de esta enfermedad. También habíamos planteado cómo la realidad, la sociedad se había desbordado, que teníamos un modelo
que no era capaz de contener la complejidad de lo social, aunque el modelo se resiste a no morir. Yo entiendo, es un ser vivo y todos los seres vivos quieren, y además los intereses que hay dentro de él. Querrá conservar, pero creo que el momento en que tenemos que sentarnos todos a entender que estamos en una profunda crisis que tenemos que resolver en conjunto.